Terminada la guerra carlista, acabar con la guerra de Cuba es el gran objetivo del gobierno de Cánovas. Con esa intención decide el envío de más soldados y nombra capitán general de la isla al general Martínez Campos. Después de 10 años de guerra y con casi 60.000 soldados muertos, Martínez Campos logra convencer a los rebeldes para que acepten la paz a cambio de una amplia amnistía, reformas políticas y la abolición de la esclavitud. La paz se firma en Zanjón en 1878. El general cubano Antonio Maceo, que no acepta la paz, se va al exilio. Los independentistas pierden el primer envite, pero la semilla del nacionalismo ha prendido ya en gran parte de la sociedad cubana. El sistema ¡Extra! ¡Extra! Estados Unidos declara la guerra a España. Léalo en la edición especial del Mundo. 25 de abril de 1898. El objetivo de Estados Unidos, al declarar la guerra a España, es expulsarla de Cuba y hacerse con el control de sus colonias en el Caribe y Filipinas. La noticia no sorprende demasiado en España, porque en cierta medida era esperada. Unos días antes, el gobierno de Estados Unidos había dejado clara su posición. Habría guerra si España no le vendía Cuba. El precio que ofreció por la isla fue de 300 millones de dólares. El gobierno español, aun siendo consciente de la desigualdad de fuerzas y habiendo hecho hasta entonces lo posible por evitar la guerra, declinó la oferta. En la calle, la reacción mayoritaria ante la inminencia de la guerra es eufórica y patriotera. Casi todos dan por hecha la victoria contra los yanquis. Los periódicos se llenan de dibujos satíricos donde los estadounidenses aparecen como cerdos bien cebados o habitantes de un país de tenderos y comerciantes de poca monta. El delirio colectivo se instala en el país. La realidad es muy diferente. Estados Unidos, como potencia emergente que es, lleva varios años renovando su flota y construyendo acorazados como este, el Olympia, que todavía hoy se conserva atracado en Filadelfia. El gobierno se dispone a llevar a la práctica la doctrina que el presidente Monroe puso en marcha a comienzos de siglo: América para los americanos. Cuba y Puerto Rico están a las puertas de Estados Unidos y al gobierno de Washington le venía molestando desde hace años atrás la presencia de una potencia extranjera cerca de sus costas. Sus intereses se vieron favorecidos a partir de 1895 con el estallido de una nueva sublevación nacionalista en Cuba. Fue en febrero de 1895 cuando los líderes de la sublevación, el poeta José Martí y los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, desembarcaron en la isla. Los tres habían vivido exiliados en Estados Unidos, donde habían conseguido apoyo político y financiero. José Martí, hijo de padres españoles, nacido en Cuba, es el fundador del Partido Revolucionario Cubano, que será el motor de esta nueva guerra por la independencia de Cuba. Un mes después de su desembarco, Martí moría en una de las primeras escaramuzas de su ejército contra las tropas españolas. ¡Candela, coño! ¡Candela! En esta segunda guerra de Cuba,
se produjeron dos novedades respecto de la primera. Una, que los sublevados llevaron el conflicto a la zona occidental de la isla, la más rica, y arrasaron todo lo que encontraron a su paso. Se trataba de aplicar la táctica de tierra quemada. Uno de sus generales, Antonio Maceo, lo expresaba así: aniquilar Cuba es vencer al enemigo. La segunda novedad fue que Estados Unidos, que ya había penetrado económicamente en la isla, abandonó su posición de neutralidad y apoyó abiertamente a los independentistas. El estallido de la guerra en Cuba produjo efectos inmediatos en la política española. El primer ministro, el liberal Sagasta, presentó su dimisión. Le sustituyó una vez más Cánovas, líder del Partido Conservador. Ambos políticos estaban de acuerdo en que la autonomía de Cuba era ineludible, pero discrepaban sobre la fórmula más adecuada para ponerla en marcha. Cánovas sostenía que la paz tenía que ser previa a las reformas. Sagasta prefería comenzar por las reformas porque creía que ellas traerían la paz. En lo que sí coincidían ambos era en que había que agotar todos los recursos humanos y económicos en defensa de la colonia. Dimitido Sagasta, Cánovas nombró al general Martínez Campos, conocido como el pacificador porque había puesto fin a la anterior guerra de Cuba, nuevo capitán general de Cuba, con el encargo de buscar la paz por la vía del pacto. Pero su estrategia de pacificación fracasó también. El proceso de independencia estaba en marcha sin freno posible. Se trataba de una guerra de guerrillas basada en los ataques por sorpresa, donde los insurrectos tenían a su favor las condiciones del clima, el conocimiento del terreno y, sobre todo, el apoyo de gran parte de la población campesina. A los pocos meses de iniciarse la sublevación, los rebeldes habían extendido la guerra por toda la isla y llegaban a las cercanías de La Habana. Miles de soldados españoles fueron enviados a Cuba. Las despedidas se convirtieron en manifestaciones de entusiasmo en medio de un clima de euforia nacionalista. Hasta 200.000 reclutas llegarían a salir de los puertos españoles con destino a la isla. Todos ellos tenían en común su origen humilde. A la guerra solo iban los pobres, los que no podían pagar los 9 euros, 1.500 pesetas de entonces, que costaba librarse del servicio militar. 50.000 de ellos morirían en Cuba. ¡Ese paso inútil! ¡Nos van a cortar los huevos! ¡Soldados! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cuba española! ¡Viva! Fracasada la vía de la negociación, Cánovas nombró al general Valeriano Bayler nuevo capitán general de Cuba. Bayler, que gozaba de gran popularidad en España, fue elegido por su reconocida capacidad para responder a la guerra con la guerra. Don Valeriano Bayler. El gobierno necesitaba ganarla lo antes posible, ante el temor de una intervención de Estados Unidos, que de momento se estaba limitando a apoyar a los rebeldes. El general Bayler dio un giro radical a la estrategia mantenida hasta entonces. Con el propósito de aislar a los independentistas de su soporte social, los campesinos que les facilitan información, alimentos y apoyos, ordenó a la población rural que se concentrara en poblados controlados por las fuerzas españolas. Además, reforzó las trochas ya utilizadas en la Primera Guerra de Cuba, aunque con poco éxito. Estas son las truchas, o sea, caminos desbrozados y bordeados de fortines. El planteamiento estratégico es sencillo. Si se corta la isla por estas trochas, se divide en compartimentos estancos. Se aíslan las rebeliones parciales y, con una fuerza reducida,
se puede proceder a la limpieza de cada sector, impidiendo que entre ellos se comuniquen. La nueva estrategia de Bayler cambió el signo de la guerra. Después de haber ocupado prácticamente toda la isla, los insurrectos fueron reducidos de nuevo a la parte oriental. Varios de sus líderes murieron o fueron detenidos. Sin embargo, su política de concentración de la población rural, cerca de 400.000 personas, le pasó una enorme factura. La falta de alimentos y la proliferación de enfermedades causaron entre los campesinos una elevadísima mortandad. Los periódicos norteamericanos, especialmente los sensacionalistas, que ya estaban embarcados en una campaña de propaganda contra España, encontraron sus mejores argumentos en las medidas de Bayler, al que describieron como un militar sanguinario responsable de todas esas muertes y de atroces campos de concentración. Agosto de 1897. El presidente de gobierno, Cánovas, es asesinado en el balneario de Mondragón, donde veranea. El autor es un anarquista italiano que actuó solo. Todavía hoy continúa siendo un enigma quién estuvo detrás del magnicidio. Algunas fuentes dicen que fue una venganza por la ejecución, poco tiempo antes en Montjuïc, de 5 anarquistas condenados por el atentado de la procesión del Corpus en Barcelona. También se ha especulado con la posibilidad de que interviniera alguna trama con intereses en la crisis de Cuba. El asesinato de Cánovas produjo un vuelco en la situación política española. En un intento de apaciguar a los Estados Unidos, Sagasta, el nuevo presidente, destituyó a Bayler. Además, concedió a la isla una amplia autonomía. Sin embargo, tanto la guerra como la presión de Washington continuaron. La explosión del acorazado norteamericano Maine en el puerto de La Habana, donde murieron más de 250 tripulantes, aceleró los acontecimientos. El buque había llegado unos días antes para proteger los intereses de Estados Unidos en la isla. Las últimas investigaciones apuntan hoy a un accidente como causa de la explosión. Pero la reacción de la opinión pública norteamericana fue unánime. Se acusó a España de sabotaje. La prensa exigió represalias a su gobierno e incluso ofreció una recompensa a quien descubriera a los autores, por supuesto españoles, de la tragedia. A España ya le resultaba casi imposible evitar la guerra. El gobierno ordenó entonces a una parte de la escuadra española partir hacia Cuba para reforzar su protección. Otra parte la envió a Filipinas. Esta es la única imagen que conservamos de uno de nuestros acorazados, el Vizcaya. ¡Extra! ¡Extra! ¡Estados Unidos declara la guerra a España! ¡Extra! ¡Extra! Con la declaración oficial de guerra a España, en abril de 1898, Estados Unidos se dispone a poner en marcha su proyecto imperialista. Al gobierno español, consciente de la desigualdad de fuerzas, no le queda otra solución que aceptar el duelo, presionado también por el clima ultranacionalista que domina al país. El 1 de mayo de 1898, España sufre la primera derrota. En Cavite, Filipinas, la flota española es literalmente barrida por la norteamericana. Esta es la bocana de la bahía de Santiago de Cuba, donde tiene lugar el 3 de julio la batalla decisiva de la guerra. Dentro está la flota española mandada por el almirante Cervera. En contra de su opinión, Cervera da la orden de salir. Obedece órdenes del gobierno. Fuera de la bahía, la flota norteamericana espera.
Tras 4 horas de combate, la escuadra española sufre una derrota aplastante. Sus 7 barcos son hundidos o apresados. Mueren 350 marineros españoles, norteamericanos 1. Así quedó el Vizcaya, uno de los 4 cruceros acorazados de la flota de Cervera después de la batalla. Tras la derrota, el desastre se precipita. 3 meses más tarde, en octubre de 1898, España firma en París el Tratado de Paz por el que reconoce la independencia de Cuba y además cede a los Estados Unidos, Filipinas y Puerto Rico. Es el fin del Imperio español y el comienzo del Imperio americano. Consumada la derrota, los 150.000 soldados supervivientes emprenden el regreso a España. Son héroes anónimos de la primera guerra relámpago de la historia. Ellos, que fueron a la guerra porque no tenían el dinero necesario para librarse de ella, son las auténticas víctimas del desastre. Esta injusticia es el germen de un creciente sentimiento antimilitarista en la sociedad española.